Un tema cotidiano en cuidados críticos es la nefropatía inducida por el contraste cuando debemos de realizar, por ejemplo, un estudio hemodinámico en un paciente con un síndrome coronario agudo, por ejemplo, u otras alternativas. Por eso nos pareció importante hablar de este tema. Lo importante y la clave de todo esto es tratar de identificar a los pacientes que tienen más riesgo de sufrir la nefropatía inducida por el contraste, ya que de esa manera yo voy a poderla prevenir hidratándolos adecuadamente previo, durante el estudio y después del estudio. ¿Por qué digo durante el estudio? Porque generalmente no lo acompañamos al paciente al estudio de hemodinamia. Sería muy bueno que uno del equipo, enfermera o médico, estuviese haciéndose durante el estudio y hidrate adecuadamente al paciente. Porque además uno de nosotros va a valorar qué cantidad de contraste se le está dando al paciente, va a ver las dificultades que puede tener el colega hemodinamista porque tiene que darle más contraste porque tiene una obstrucción en una bifurcación y para colocar el stent tiene que tirar otro bombazo. Es decir, cada paciente es algo particular. ¿Cuáles son los factores así de riesgo para desarrollar una nefropatía inducida por el contraste? La insuficiencia renal previa, obviamente la diabetes se lleva mucho el riesgo, situaciones de hipoperfusión renal, no solamente la insuficiencia cardíaca, la administración de diuréticos, sino también lo que hemos llamado y denominado el riñón congestivo, es decir, aumento de la presión intraabdominal, aumento de las presiones venosas, reducen la presión de perfusión cerebral, no solamente aquel paciente que tiene hipotensión arterial. El tratamiento con fármacos nefrotóxicos, que eso estamos bastante flojito de papeles. La edad avanzada, que son pacientes que generalmente requieren estudios hemodinámicos, y volumen y la osmolaridad del contraste. Entonces, lo importante es identificar cómo puedo prevenir, y la mejor forma es agua y sal endovenosa. Agua, sal endovenosa. Evitar los factores de riesgo mencionados. Es fundamental. Si yo estoy en un paciente y por X motivo le estamos dando antiinflamatorios no esteroides, obviamente ese paciente tiene vasoconstricción renal, es nefrotóxico. Por favor, no podemos usarlo eso en un paciente crítico. Y mantener un volumen intravascular suficiente para aumentar la perfusión renal, establecer una diuresis adecuada, previa a la administración de contraste y evitar la hipotensión arterial. Bueno, eso queda muy bonito, pero valorar el volumen intravascular adecuado no tenemos ningún equipo. No hay ningún device que nos lo permita, pero sí podemos valorar con ultrasonografía renal el índice de resistencia renal, que es un aproximamiento a cómo está perfundido, y sobre todo además valorar cómo es el Doppler venoso renal, porque de esa manera voy a saber si puedo tener la chance de tener un riñón congestivo y por lo tanto va a tener una mala perfusión por la congestión venosa. Esto es al lado de la cama del paciente y hay que hacerlo nosotros. El bicarbonato de sodio no es superior a la solución salina isotónica y por supuesto que no se ha podido demostrar de ninguna manera un efecto beneficioso de la N-acetilcisteína. Además tenemos que saberlo, la N-acetilcisteína altera el metabolismo, mejor dicho, los análisis de laboratorio con respecto a la creatinina plasmática. Es decir que mal que nos pese y que los hemodinamistas todos le indican en acetilcisteína, no hay nada demostrado al respecto. Una exploración con contraste indicada por el equipo de cuidados críticos no debe suspenderse por temor a que aparezca una nefropatía inducida por el contraste. No se debe dejar de realizar por temor a esa situación, por favor. Acá hay una lectura recomendada. Y recuerden que todos los trabajos en general que vayan a leer de nefropatía inducida por el contraste se hacen en pacientes ambulatorios, que no tienen nada que ver con nosotros, es decir, con nuestros pacientes críticos. Hasta la próxima cápsula. Un abrazo.